realmente, ellos necesitaban entonces, ¿qué necesitaban hacer ellos? Ellos necesitaban proceder hacia adelante en lugar de estar mirando la vida pasada, la vida del templo. Su testimonio estaba siendo que impedido. De ninguna manera las personas verían la santidad en ellos. ¿Por qué? Porque si estaban viviendo una vida que no profesaban con su boca al Señor, ya no se congregaban, sino más bien guardaban silencio para volver a donde, al sistema sacrificial, a donde quedaba el testimonio de Jesucristo, ¿cierto? Y por eso entonces los manda a mirar hacia atrás, a no proceder como Esaú. ¿Qué pasó con Esaú? Que una raíz de amargura comenzó a crecer en él, ¿cierto? Y entonces muestra muy claramente que obviamente eso sería que despreciar la gracia de Dios. El autor lo quería animar a ellos a no desechar la gracia de Dios, así como Esaú desechó su primogenitura, ¿verdad? Por un plato de lentejas. Y luego los manda ¿a qué? Luego los manda o los anima a mirar ¿a dónde? Hacia arriba. Hacia el monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. ¿A donde quién? A donde está sentado Jesús a la diestra del Padre. ¿A donde está quién? ¿Sentado quién? Jesús como el autor y consumador de la fe. El cual se sentó ¿qué? A la diestra del Padre después de sufrir semejante aprobio y contradicción de pecadores. Estaba en el lugar de honor que ahora nos abrió ¿qué? Puerta para tener acceso ¿a qué? Al trono de gracia para tener socorro en el oportuno momento, ¿verdad? El momento de necesidad. Ellos necesitaban mirar hacia arriba en lugar de estar mirando hacia dónde, hacia el sacrificio del templo que tenían en ese tiempo, ¿verdad? Sería como volver nuevamente ¿a qué? Y colocó el ejemplo del Antiguo Testamento, como volver nuevamente al monte Sinaí, en donde todo el mundo no se puede acercar a Dios, ¿verdad? Era volver atrás, a retroceder. Entonces los animó a mirar hacia arriba, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial. ¿Y qué hace él después? Después los manda a ellos a mirar hacia adelante, hacia el reino inconmovible. Entonces, ¿qué debían de hacer ellos? Ellos no debían de desechar a aquel que los estaba amonestando desde el cielo. No debían de desecharlo. Y por eso están en el peligro de la deserción. En Hebreos capítulo 12, del 1 al 29 nos muestra eso. Y por eso en el versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, hablando de Moisés, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Sí? Entonces luego el autor los anima como número 5 a mirar hacia adelante, hacia el reino inconmovible, sabiendo que todo va a ser deshecho y Dios nos va a dar una nueva creación. Y eso que los debiera animar a ellos, los debiera animar a la gratitud, ¿cierto? Y al animarlos a la gratitud, debían ellos entonces ¿a qué? Debían de animarles eso al servicio. Y miren lo que es el versículo 28, ahí es donde terminó el hermano John. Dice, así que recibiendo nosotros un reino que inconmovible, tengamos gratitud. ¿Qué le faltaba a la iglesia hebrea? Gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El fuego de Dios iba a caer para consumir ¿qué? Jerusalén. Y sabemos que en el año 70 fue consumida por fuego, no quedaría piedra sobre piedra. En lugar de ellos desechar al que habla de los cielos, debieran de entonces de recibir con gratitud la exhortación. Y deberían entonces de servir a Dios con temor reverente. ¿Sí? Y luego pasamos al capítulo 13, entonces, que nos enseña cómo vendría a ser ese servicio en la práctica. Las evidencias de la fe, cómo ellos iban a manifestar entonces que la gente pudiera ver en ellos la santidad de Dios, que nos hablaba entonces en el capítulo 12, versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie podría ver al Señor en sus vidas si no caminan en santidad. Ahora les muestra a ellos cuál es la evidencia de la fe y los lleva al servicio.
Y eso es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 13. Capítulo 13, del 1 al 14, serían entonces las exhortaciones para la vida cristiana. ¿Cómo ellos debían vivir si ellos atendían entonces la exhortación de que los exhortaba desde lo alto, ¿verdad? El que los amonestaba desde lo alto, que era nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y vimos muy bien que Él era que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo, ¿verdad? Él quería era volverlos a la comunión. Entonces vamos a ver eso, Hebreos 13, del 1 al 25. A mí me va a tocar los primeros 3 versículos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias porque en la Biblia también tenemos instrucciones de cómo amar, vivir y terminar bien nuestra carrera aquí en la tierra. Muchos de nosotros podemos estar como estaba la iglesia hebrea, Señor, volviendo nuevamente al legalismo, Señor, volviendo nuevamente a las obras de la carne, volviendo nuevamente a ser amargos unos con otros, a desatendernos, a no importarnos aquellos que están necesitados, aquellos que están perseguidos, aquellos que verdaderamente están viviendo por la causa de Cristo, Señor. Ayúdanos a escuchar, Señor, al que nos amonesta desde el cielo, que es el Señor Jesucristo. Ayúdanos a poner nuevamente la mirada en Jesucristo, el autor y perfeccionador de la fe. Ayúdanos a considerar semejante contradicción de pecadores que Él sufrió en la cruz y que fue con gozo a la cruz. Y ayúdanos a considerar la posición de privilegio que tiene Él y de honor a la diestra del Padre, por habernos abierto una puerta, Señor, para que nosotros podamos tener acceso directo al trono de gracia, para tener auxilio en el momento oportuno. Padre, ayúdanos con estas secciones y toda tu asistencia por medio del Espíritu Santo. Te pido que tú nos hables a nosotros como iglesia en Cristo Jesús. Amén. Entonces, instrucciones de cómo amar, vivir y terminar bien la carrera de la fe. Hebreos 13, del 1 al 6, hermano. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces veo muy claramente aquí que ahora el escritor va a enseñar a los hebreos a cómo amar y nos va a enseñar a nosotros a cómo amar bien, bíblicamente hablando. Hebreos 13, del 1 al 3, vemos claramente entonces que el autor instruyó a sus lectores en contra de un vivir egocéntrico. Todos necesitamos este recordatorio. Lo voy a leer, dice así, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos, juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Imagínense la vida que estaban viviendo ellos, es una vida egocéntrica, porque ¿qué es lo que lo lleva a uno a la ley? La ley lo lleva a fijarse en uno mismo, a buscar lo suyo propio en vez de buscar el bien de los demás. Todo lo opuesto al amor, ¿sí? La base del verdadero compañerismo cristiano es el amor fraternal, hermanos. Por eso dice allí en Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. La instrucción aquí es permitir o dejar que el amor de los unos por los otros en la familia de Dios llegue a ser un modo de vida. Necesitamos tener una profunda preocupación por la familia de Dios. Primera de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vemos muy claramente que la Biblia lo dice también en Primera de Pedro 4, del 8 al 10. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Y muchos de ellos estaban necesitados, muchos de ellos estaban desheredados por ser judíos convertidos a Cristo. Y muchos de ellos estaban siendo perseguidos. Necesitaban de ese amor fraternal para ser animados. Por eso la iglesia primitiva al comienzo tenían todas las cosas en común, dicen los hermanos, después del día de Pentecostés. Por necesidad, porque era meramente una iglesia hebrea, una iglesia judía convertida a Cristo. Ellos deberían de seguir en las mismas condiciones cuando ellos se salvaron por primera vez. Deberían de tener ese amor fraternal, ¿cierto? Primera de Pedro 1:22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. También nos dice en Juan 13:35, nos dice de qué manera conocerían todos que éramos sus discípulos. ¿Y qué? Si tuvieres amor los unos por los otros. Juan 13:35. ¿Sí? El Señor dijo, un nuevo mandamiento os dejo, que os améis unos a otros como yo os he ¿qué? Amado. Juan 13:34. ¿Sí? Entonces era indispensable que ellos volvieran nuevamente ¿a qué? A no menospreciar la gracia de Dios, sino más bien ¿a qué? A la llegaran realmente a considerar en sus vidas, a contar con ella para seguir adelante en medio de la persecución. La palabra para amor, Filadelfia, se deriva de Filos, un muy querido, y Adelfos, un hermano. A menudo se traduce amor fraternal. Esta palabra describe la preocupación compasiva, generalmente característica de hermanos en una familia sana. Ese amor se manifiesta horizontalmente, conforme a como nosotros verticalmente estemos en comunión con Dios y que su amor esté permaneciendo en nosotros. ¿Sí? Es indispensable que nosotros permanezcamos en la vid para que podamos llevar amor de Dios hacia nuestros semejantes, hacia nuestros hermanos. El verbo traducido aquí, permanecer, meno, es el mismo verbo que Cristo usó para describir permanecer en Él, o también permanecer en mi amor en Juan 15. Como creyentes se nos pide permanecer en una postura de profundo amor unos por otros. Jesús allí en su discurso del aposento alto, preparando a los discípulos hacia la nueva dispensación que vendría en la iglesia. En Juan 14 les dice que su partida ahora va a ser para el cielo. Y ellos estaban bien aterrados, ¿verdad? Estaban abrumados. ¿Sí? Estaban turbados. Y el Señor los anima ¿a qué? A que no se turbe su corazón, a que supieran que así como Él iba a ir ahora a preparar lugar en el cielo, Él vendría otra vez y nos tomaría a nosotros mismos para que donde Él esté, nosotros también estemos. Hablando nuevamente de que la dispensación de la iglesia. Y luego en el capítulo 15 les muestra a ellos que después de su partida, cómo nosotros, la iglesia, podemos depender de Él por medio de ¿qué? De la comunión en su palabra. Y en Juan capítulo 15 comienza a hablar de que Él es la vid y nosotros ¿qué? Los pámpanos. Y nos habla de que nosotros ya hemos sido limpios por su palabra. Ya Judas no estaba con ellos, ya en el capítulo 13 ya se había ido ¿a qué? A traicionarle. Él estaba con los suyos, con los que ya habían sido limpios por la palabra de Dios, a los que podían permanecer en Él y solamente pueden ser los creyentes. Entonces la iglesia hebrea estaba siendo animada a permanecer en el amor de Cristo. Juan 15:9 nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, en mi amor. ¿Estás permaneciendo en el amor del Señor, hermanos? Si nos transportamos de vuelta a las calles de Jerusalén, podríamos notar que la persecución estaba haciendo que estos judíos convertidos se retractaran y se enfriaran en su comunión unos con otros. Mire, hermanos, vamos allí nuevamente veamos cómo se enfriaron, ¿verdad? Y se estaban descuidando unos con otros, estaban descuidando. Y vemos claramente que habían dejado de hacer muchas cosas y por eso el autor les trae a memoria su vida como recién creyentes en Hebreos 10:32. Mire lo que dice allí. Dice, para traer a la memoria los días que pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, que tenían comunión en la palabra, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo,
Y por otra, llegases a ser compañeros, ahí está el compañerismo, de los que estaban en una situación semejante. Se amaban unos a los otros cuando recién eran creyentes, ¿verdad? Dice, porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufisteis con gozo. Tenían las cosas en común, ¿se acuerdan durante el día de Pentecostés? ¿Sí? Sabiendo que tenías en vosotros, se recordaban lo que tenían, ¿verdad? En vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿En la qué? En la Jerusalén celestial. Tenían puesta vista los ojos, ¿dónde? Arriba, en ese entonces. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tenéis, que tiene gran galardón. Entonces, si nos vamos a la iglesia del primer siglo en Jerusalén, vemos que así era que ellos se preocupaban por unos por los otros. Oraban, estaban allí. Se preocupaban, se compartían las cosas, porque sabían muy bien, esperaban una ciudad en los cielos. No estaban buscando la terrenal, pero mire cómo se habían desviado. Quizás usted ahorita mismo también se está desviando. Se ha ido nuevamente a los ritualismos, a la ley. Viene a la iglesia porque bueno, para cumplir, ¿verdad? Para no quedar mal con Dios. Pero seamos sinceros, ¿en dónde estamos poniendo la mirada? Esa no es la vida que Dios quiere para nosotros como creyentes. Esa es una vida de sobrevivencia. Dios quiere una vida de victoria, hermanos. Amén. Dios quiere cambiarnos a nosotros nuestra manera de vivir en la práctica. No solamente que seamos justificados por la fe y esperando que un día muramos para tener vida eterna, sino para que te goces la vida eterna aquí y ahora por la fe en Jesucristo. Los tiempos difíciles no son el tiempo para escondernos en una caparazón. Quizá usted dice, pastor, estoy pasando por tiempos difíciles. Mi familia todavía no es creyente. O mis hijos se están desviando. O mi esposa o mi esposo no camina con Dios. En cambio, estamos llamados ¿a qué? A unirnos, dice la palabra. Romanos 12:10, por favor, hermano. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Segunda de Pedro 1:7. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Amor. ¿Cómo tenía que ser la iglesia, recordarse la iglesia hebrea como eran antes? Tenemos un retrato de ella en Hechos capítulo 2. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 41, Hechos 2:41, yo lo leo, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban, ahí está, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que tenía el problema en la iglesia hebrea, hermanos? Había echado a un lado la doctrina de los apóstoles. Y ahora estaba, ¿qué? Estaba abrazando el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. ¿Sí? Hermanos, están volviendo al legalismo. En cambio, al principio ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué nos dice Efesios 2:20? ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios? Tenga la mano allí para que volvamos a Hechos, pero Efesios 2:20, miren lo que dice la palabra de Dios. Nos dice allí, edificados sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles y profetas, hablando de la iglesia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien ordenado va creciendo para ser ¿qué? Templo santo en el Señor. Así era como ellos entonces podrían practicar la santidad, para que el pueblo viera la santidad de Dios en ellos. Así empezaron ellos bien. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Y acuérdense que el Espíritu fue una de las bendiciones que la iglesia goza ahora del nuevo pacto. ¿Sí? Y miren lo que dice en el 42, y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros.
¿Qué es lo que provocaba verdadera comunión unos con otros? Era la doctrina de los apóstoles. No volver atrás a los rudimentos. No volver atrás ¿al qué? A los sacrificios del templo. En el partimiento del pan y las oraciones. Hermano, cuando uno se desvía doctrinalmente, la comunión se comienza a ir unos con otros. La verdadera comunión en el Espíritu. Y por ende, el partimiento del pan ya no es el mismo, ¿verdad? La comunión entre los hermanos. Y las oraciones pues ya se comienzan a preocupar menos. En cambio, cuando ellos lo hacían así, ¿qué pasaba, hermano? Cuando ellos sí perseveraban en la doctrina de los apóstoles, decía la palabra de Dios que sobrevenía sobre toda persona temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles en ese tiempo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, nos dice el versículo 44. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían, y a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, iban al templo a testificar, no a adorar. Dice, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo ¿qué? Favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así fue que empezó la iglesia hebrea, pero mire cómo estaba terminando. ¿Sí? Hebreos 13:2, vamos allí por favor. Hebreos 13:2 nos dice, de modo que quien se opone, estoy en Romanos, perdón. Hebreos 13:2 nos dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Después de promover el amor fraternal en la familia de Dios, el autor igualmente animó la bondad hacia los extranjeros. ¿Sí? Job 31:32, por favor. El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Y Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces imagínense, hermanos, el Señor quiere que nosotros manifestemos ese amor en verdad, tengamos bondad, seamos hospitalarios, estemos allí en el momento de la necesidad, así como lo hacían ellos en el día de Pentecostés, una vez fueron salvos. Acuérdense que ellos se habían desviado de la doctrina, se habían olvidado, ¿cierto? Que la palabra había sido confirmada con señales y prodigios por aquellos quienes andaban con el Señor, hablando de los apóstoles. No os olvidéis de la hospitalidad, puesto que todos nos damos a los extremos, los lectores podrían haber sido tentados a concluir que necesitamos mostrar amor solo a la familia de Dios y pasar por alto la bondad a los extraños. Había una cantidad de judíos en Jerusalén, hermanos, que necesitaban escuchar el Evangelio de Cristo. Pero con amargura podrá uno demostrar la santidad de Dios. ¿Podrá alguno en Jerusalén ver la santidad de Dios en una iglesia que volvía nuevamente al sistema de los rituales del Antiguo Testamento? Imposible, hermano. ¿Sí? Imposible. No se veía paz en ellos, se veía angustia. Había desesperación, amargura entre ellos. ¿Sí? Veamos Lucas 10 del 27 al 29, por favor. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo, verdad? Aquí vemos un inconverso que le dice al Señor, ¿y quién es mi prójimo, verdad? Así lo mismo es la iglesia cuando camina según la carne, confiando en la ley. ¿Quién es mi prójimo? Se vuelve insensible hacia los mismos hermanos y hacia el prójimo, hacia cualquier persona que aún no es creyente y necesita conocer la bondad de Dios a través de nosotros. El mundo está esperando ver una persona caminando en santidad para poder ver Dios en nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros caminamos como el mundo camina, ¿qué diferencia hay? Si la sal perdiere su sabor, ¿para qué sirve? No sirve para nada, sino para ser ¿qué? Pisoteada por los hombres. Eso es lo que pasaba en ese tiempo a la Israel, que Dios esperaba ver en ella que fuera una ciudad asentada sobre un monte. Que ellos fueran la luz del mundo.
Lo mismo le está sucediendo ahora a la iglesia de Dios hebrea, hermanos. ¿Sí? Tremendo. Tremendo. Muchas veces nosotros le echamos la culpa de la corrupción del mundo, ¿a qué? Al gobierno, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cómo vamos a esperar santidad del gobierno, hermanos? ¿Verdad? Si los gobiernos están controlados por Satanás, él es el príncipe del aire. La santidad en la práctica debe venir ¿de qué? De la familia de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. La palabra olvidar, griego epilantano, es un verbo que incluye cualquier cosa, desde la desatención hasta la negación de recordar. Hebreos 6:10, por favor. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Y sirviéndoles qué? Aún, ¿verdad? Y por eso les decía una y otra vez allí en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos 10, les decía a ellos básicamente, en Hebreos 12, ¿verdad? Les decía que ellos deberían de no desechar su fe y las obras que hacían conforme a la fe, porque eran de gran galardón, ¿sí? No deberían de irse para atrás. Hebreos 13:16, por favor. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Se agrada a Dios, ¿verdad? De tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Se acuerda lo que vimos de la definición de la fe? Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios galardona la fe del creyente en acción, hermanos. Los creyentes deberían ser conocidos por su amor expresado en amabilidad hacia los extranjeros. Lucas 10, del 25 al 37 es un ejemplo, pero leamos 1 Timoteo 5:10. Que tengan testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Yo veo muy claramente que esas son las calificaciones para el anciano, ¿verdad? Entonces vemos claramente que ellos necesitaban entonces ser así, conocidos por el amor. La iglesia hebrea no estaba siendo conocida por el amor. Pues ¿qué amor iban a tener si ya estaban dejando de congregar? Algunos lo tenían por costumbre dejándose de congregar. ¿Sí? El dejarse de congregar es como haga de cuenta que usted tiene una fogata llena de carbón. La llama es grande y fuerte cuando todos los carbones están juntos, pero coja un carboncito de esos con unas tenazas y lo saca aparte. ¿Qué va a pasar con ese carbón? ¿Cuál es la tendencia? Apagarse, enfriarse. ¿Sí? Lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos dejamos de congregar. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo a la iglesia hebrea. Este mandato no era nuevo para los lectores de Hebreos, ya que en el Antiguo Testamento los hijos de Israel fueron mandados a ser hospitalarios con los extranjeros, porque ellos una vez también sufrieron como extranjeros en Egipto. Levítico 19:34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es el punto de referencia que la nación de Israel tenía que guardar en el Antiguo Testamento? Era el Éxodo, ¿verdad? Como cuando salieron, eran extranjeros en tierra egipcia, ¿verdad? Y Dios los rescató allá. Debían de ser, ¿qué? Hospitalarios. Deuteronomio 10, del 18 al 19. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, ¿verdad? Y nosotros también, una vez Cristo murió en la cruz, antes éramos extranjeros, éramos advenedizos, estábamos alejados de ¿qué? De las promesas de Dios. Estamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ahora Dios, ¿qué? Por medio de Cristo, su muerte y resurrección, nos ha hecho, ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, ¿cuánto más no debemos de ser hospitalarios? Obviamente, si ellos no tomaban cuidado de sí mismos, entre ellos mismos, mucho menos iban a ser hospitalarios de otras personas, ¿verdad? Hebreos 13, 2b. Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles.
Esta declaración dejó perplejo a los lectores, pero toma nota de estos ejemplos claros del Antiguo Testamento. Es cierto, hermanos, muchas veces algunos del Antiguo Testamento a primera instancia no sabían distinguir entre quién, entre un ángel y un varón de Dios, un hombre, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, el ejemplo de Abraham, que hospedó ángeles en Génesis 18, del 1 al 22, y Lot, que los tuvo en su casa en Génesis 19, del 1 al 3. Vemos a Abraham, ¿se acuerdan de Abraham, hermanos? En Génesis 18, del 1 al 22, vemos que en el encinar de Mamre, 3 varones aparecieron junto a Abraham y comieron con él, dice la palabra de Dios. Y uno de ellos, que era el Señor, el ángel de Jehová, le dijo a que Sara, su mujer, tendría un hijo, ¿se acuerdan? Y que ella se rió. Y luego 2 de ellos fueron a ¿dónde? A Sodoma y Gomorra. Y allí en Sodoma y Gomorra, ¿qué sucedió? Allí en Sodoma y Gomorra, estos 2 ángeles ayudaron a sacar a Lot, a su esposa y a sus hijas de allí, del juicio de Dios, ¿verdad? Pero en un principio ellos no podían identificar muy bien quiénes eran, pero tan pronto se dieron cuenta, ¿verdad? Hospedaron con ellos y comieron con ellos, dice la palabra de Dios. ¿Sí? También tenemos otro ejemplo, cuando el ángel de Jehová aparece ¿a quién? A Gedeón, en Jueces 6, el cual hospedó al ángel del Señor para su beneficio personal y para la liberación de Israel. El ángel de Jehová apareció a Gedeón entonces y sentándose lo llamó diciéndole que él salvaría a Israel de manos de los medianitas. Le dijo ¿a quién? A Gedeón. Dice que estuvo un rato y con él ayudándole a preparar una comida y después ¡pum!, el ángel desapareció. Pero él hospedó ángeles, ¿verdad? Todos estos hospedaron ángeles, hermano. Lo mismo estaba sucediendo en la iglesia hebrea, ¿cierto? Dice muy claro que sin saberlo hospedaron ángeles. En sus ejemplos no fue aparente instantáneamente que aquellos que fueron hospedados eran ángeles o mensajeros de Dios. Este hecho solo se supo más tarde. ¿Sí? Increíble. Así Dios de misericordioso que hasta ángeles le estaba enviando a ellos, hermanos. ¿Sí? Y no se estaban dando ni cuenta. ¿Qué pasa, hermano, cuando uno camina con el Señor, hermano? Está ciego. ¿Se acuerdan los 2 hombres en el camino de Maús? Iban con las caras bajas, desanimados. Y de repente se les pone un forastero en el medio. Y era el Señor Jesucristo. ¿Qué habláis? Dice, ¿eres tú el único forastero en Israel que no has dado cuenta de las grandes cosas que han sucedido? Y hablándole pues de Jesús Nazareno, varón de Dios, que fue crucificado, y que hasta nos han dicho unas mujeres que ha resucitado, pero ya al tercer día ya aquí estamos, ¿no? Dice que Jesús se le puso un poquito adelante, ¿no? Estaban fríos, cansados, agotados, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, oh tardos para creer las Escrituras. Era necesario que el Hijo padeciese, pero que al tercer día resucitase. Amén. Dice la palabra de Dios que entonces él fue con ellos y levantó las manos hacia partir el pan y desapareció de su vista. Hermanos, y eso se animaron ellos de qué cosa, que se olvidaron que estaban cansados, volvieron a tener una comunión con el Señor que nunca han tenido antes y reconocieron al forastero que era el Señor mismo. El Señor mismo estaba con ellos, hermanos. Y se fueron a anunciar nuevamente a Jerusalén que lo habían visto, hermano. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor está hablando a nosotros por medio de alguien, por un mensajero, alguien que está con nosotros? Y estamos tan cegados por las circunstancias, tan cegados por las consecuencias de nuestras tribulaciones, nuestros problemas, o el pecado que nos asedia como la iglesia hebrea, que no escuchamos las amonestaciones, no escuchamos las motivaciones, no escuchamos el ánimo que nos están trayendo con la palabra de Dios. Estamos siendo perezosos a oír, a prestar, estamos desoyendo la palabra de Dios. Entonces estos ejemplos son ejemplos muy buenos de que la iglesia hebrea aún tenía ángeles, hermano. Acuérdense que
Los judíos pedían señal. Y el Señor tan misericordioso todavía le mandaba ángeles en esta época, hermanos. ¿Sí? Pero no estaban dando cuenta. Deberíamos recordar que fueron los extranjeros o ángeles quienes salvaron la vida de Lot. Eso usted lo tiene en Génesis 19, del 1 al 26, ¿verdad? Al carnal Lot, que al finalmente se dio cuenta que eran ángeles, hermanos. Sí. Tremendo. Cada vez que Dios dé oportunidad, deberíamos voluntariamente salir de nuestra zona de comodidad y hospedar extranjeros. La tercera de Juan 5, del 5 al 8, tercera de Juan 1, del 5 al 8, por favor. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen en su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Cooperemos con qué? Con la verdad. Bueno, les voy a contar un testimonio grande. Recién yo fui salvo, ¿verdad? Estaba creciendo en la fe y sí, tenía ánimo, salía a evangelizar y todo. Estaba con unos amigos conmigo y a mí se me apareció un hombre de la calle. Había sido sicario de Pablo Escobar Gaviria. Había matado más de 80 personas. Acababa de ser suelto de la cárcel y se acababa de bajar de una moto, iba en la parte de atrás, y nosotros estábamos comiendo en un restaurante. Y ese hombre, su apariencia, hermanos, haga de cuenta un pordiosero, un mendigo. Pero cuando se acercó a la mesa de nosotros, comenzó a decirles a mis amigos, porque yo estaba hablando de la palabra de Dios a mis amigos, les dijo a mis amigos que por qué ellos no estaban escuchándome lo que yo les estaba diciendo de la palabra de Dios. Era como que él podía discernir quién de ellos ahí eran no creyentes, porque obviamente escuchó que yo estaba hablando de la palabra de Dios a ellos. Entonces yo me quedé asustado, yo todavía pues recién salvo, en mi país me crecí en sociedad de clase alta, tenía que aprender muchas lecciones, hermano. El hombre se veía como un zarrapastroso. De repente el dueño del negocio dijo: salga de aquí, salga de aquí. Y este hombre me dijo a mí: yo soy un varón de Dios. Yo soy un hijo de Dios que fui salvo en la cárcel. Y ya cuando este hombre lo estaba sacando ya del brazo para que saliera de allí, yo sentí en mi corazón como que el Señor me dijo: Carlos, ¿no lo vas a hospedar con tus amigos? Tremendo, ¿verdad? Entonces yo sentí en mi corazón como que, hermano, hay que ser misericordioso, ¿verdad? Y le dije: Señor, Señor, Él viene conmigo. Y el Señor aterrado: ¿viene con usted? Y dice: sí, Él viene conmigo. Y le pusimos asiento y se sentó. Y nos comenzó a contar el testimonio. Que él comenzó a hablar para que le rebajaran las penas en la cárcel. Y comenzó a delatar gente de los sicarios de Pablo Escobar Gaviria. Y fue trasladado de cárcel de Medellín a Cali. Estaba en mi ciudad cuando él estaba en la cárcel, ¿verdad? Y como él estaba hablando, llegó un momento en donde alguien en la cárcel se dio cuenta, uno de los vigilantes y todo esto, policías corruptos. Y un día a él lo mandaron al calabozo injustamente, y él estaba en el calabozo y era como una jaula pequeñita llena de agua, y tenía como, haga de cuenta, la mitad era como una ponchera, o sea que no salía el agua, y por encima tenía unas rejas. Estaba metido como un perro ahí, y solamente le dan agua y pan constantemente ahí, ¿no? Y él llevaba días ahí encerrado, cuando un día se abre una lucecita allá y alguien comienza a gritar el evangelio de Cristo, ¿verdad? Y bueno, él escuchó así, pero no le puso mucha atención, pero escuchó el mensaje. Y al siguiente día, de repente, él escucha que un guarda dice: ahí está, patrón. Dice: ok, ábreme. Entonces abren la puerta
y va entrando, y él como que no puede ver porque es un oscuro, es como un calabozo a eso ahí. Cuando él vio es que algo brillaba y era una pistola, era un hombre, y comenzó a darle bala, pum, 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 así. Él dice que cuando él sintió que ya estaba sangrando y estaba perdiendo su vida, él se acordó de aquel predicador y puso su fe en Jesucristo. Y de repente, cuando él no se acuerda de nada más, sino que está en el hospital. Y él comienza a mostrarme así, se quita la camisa y me comienza a mostrar una cantidad de cicatrices blancas, huequitos pequeños aquí y huecos grandotes acá. Yo no sé cuántos tiros tenía, pero tenía más cicatrices que quién sabe quién, hermano. ¿Verdad? Y comienza él a llorar y a decir que él era como el apóstol Pablo, asesino de cristianos, asesino de gente, pues. Pero que Cristo le salvó. Hermano, fue una lección para mí. Hacerle la historia corta, finalmente mis amigos atemorizados porque pensaron que él seguía siendo el mismo, estaban muy asustados. Pero a mí me salió el corazón, no sabía cómo ayudarle, hasta lo monté en mi carro confiando en él. Un amigo mío salió y se fue, le dio miedo, el otro se quedó y se montó atrás conmigo y el tipo iba adelante conmigo, ¿verdad? Y luego lo llevé como a un hotel y el Señor me dijo, págale su cuarto. Le pagué el cuarto. Y al otro día fui a la iglesia. Y que estamos hablando aquí del amor, ¿verdad? ¿Sabe cómo nos dimos cuenta que llegó él a la iglesia? Cuando llegamos a la iglesia, él fue uno de los primeros que llegó. Era evidente que él estaba en la iglesia. ¿Sabe por qué? Por el círculo que le habían hecho, hermanos. Ninguno se le sentó al lado. Había por lo menos 3 o 4 asientos a la redonda. Ninguno lo saludó, ni el pastor. Pero él escuchó todo el mensaje. Yo llegué y me senté al lado de él. Y al final del mensaje, mi mamá no sabía quién era él. Mi mamá estaba asustada porque, ¿sabe? Hasta el teléfono se lo di el día que lo dejé en el hotel. Y se lo dije a mi mamá y mi mamá, no, ¿qué fue lo que hizo? Y me acuerdo que el sábado por la noche, antes de ir a la iglesia, él llamó a la casa. Y mi mamá dijo, no, ese fue de viaje. ¿Verdad? Y yo estaba en la universidad. Y luego mi mamá llegué a la casa y me dijo, ¿cómo se le ocurre darle el teléfono a ese tipo? ¿Quién sabe que siga siendo el mismo mío? ¿Usted cómo es que confía? Y yo, mami, no es el mismo. ¿Qué le había dicho él por el teléfono? Le dijo, señora, la última persona que yo le haría daño en esta vida sería su hijo. Dice. Ese domingo nosotros le llevamos ropa, le llevé ropa y todo a él. No tenía dónde trabajar. Y finalmente mi mamá lo conoció y mi mamá se le salían las lágrimas y le pidió perdón a él. ¿Verdad? Y la última vez que lo vi a él, pues le dimos la ropa y todo esto y fue que lo presentamos en un lugar que se llama el Taller de Cristo. Él no podía trabajar en ningún lado con semejante currículo que tiene, ¿verdad? De matón que tenía. Pues trabajó en el Taller de Cristo en Cali. Y por ahí estuvo como por ahí unos 3 meses y el último perdí contacto porque a él lo ascendieron y finalmente lo dieron para que fuera un supervisor en el Taller de Cristo en otro estado de Colombia, ¿verdad? Y esa fue la historia, hermanos. Ese hombre me enseñó lo que es la humildad. Desde entonces comencé a visitar las cárceles. Yo nunca había cárceles, hermano. Y comencé a predicar el evangelio en las cárceles, ¿verdad? Y algunas personas han creído en Cristo a través de llevar el evangelio en la cárcel. Entonces, cada vez que Dios dé oportunidad, deberíamos voluntariamente salir de nuestra zona de comodidad, hermanos, y hospedar extranjeros. Obviamente que con discernimiento y cuidado, ¿verdad? Hebreos 13:3, miren lo que nos dice la palabra. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. El autor urgió a sus lectores a mostrar compasión por sus hermanos y hermanas perseguidos en Cristo. Hebreos 13:3a dice, acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos. Aquí el escritor urgió a los lectores a recordar con empatía a aquellos que estaban sufriendo como prisioneros por la fe. Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y Colosenses 4:18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Muy bien. Acordaos de los presos, literalmente de los encadenados, como si sufrieran juntamente con ellos.
fue un mandato en este versículo. En Hechos 12, del 1 al 19, nosotros vemos que cuando Herodes echó mano, ¿verdad? Y mató al primer apóstol, mató con espada a quien, a Jacobo, ¿verdad? El hermano de Juan. Y vemos también cómo entonces Pedro es apresado y llevado a la cárcel. ¿Y qué pasaba con Pedro? Dice la palabra de Dios que mientras él estaba en la cárcel, en Hechos 12:5, dice que hacía la iglesia, que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Sí? Y es más, ya cuando usted sabe que entró el ángel del Señor y lo sacó de la cárcel, un ángel del Señor, ¿verdad? Y luego se aparece allí en una de las casas de los hermanos, y cuando él se aparece todavía seguían orando por él. Ustedes se acordaban de los presos. ¿Qué le pasaba a la iglesia hebrea? Ya no le importaba a los presos. Los hermanos que estaban allí, quizás por años en las cárceles, ya ni los visitaban, ¿verdad? No estaban dispuestos a llevar el vituperio de Cristo. Ya no se identificaban con el sufrimiento de los demás. Espero que no seamos así tan insensibles nosotros. Cuando puedas, deberías arriesgarte, visitando a compañeros creyentes, encarcelados por el Evangelio, incluso si pudiera resultar en tu sufrimiento con ellos. Los lectores no debían de decir simplemente una oración breve, sino dedicar tiempo a la intercesión, así como hicieron por Pedro, ¿verdad? Segunda de Timoteo 1, del 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó Éfeso. Tú lo sabes mejor. Amén. A menudo tratamos a los santos sufrientes casualmente, con una actitud de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Esto no fue aceptable para los lectores, ni debería serlo para nosotros. Filemón 1:13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Estoy hablando de Onésimo, ¿no? Y Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Yo veo muy claramente que ellos al principio lo hacían, pero no ahora, ¿verdad? Hebreos 13:3b. Y acordaos de los maltratados. El autor también añadió un recordatorio de mantener a los creyentes maltratados y rechazados en oración. Mateo 5, léelo por favor del versículo 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este es Jesús hablando en el Sermón del Monte y las bienaventuranzas, ¿verdad? Ahora veamos cuando Jesús se refiere al odio del mundo en Juan 15:20, por favor. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En muchos países los creyentes cristianos disfrutan de la libertad de culto y no sufren angustia física a causa de su fe. Es necesario que nosotros como iglesia, que todavía preservamos libertad aquí en el occidente, prácticamente en todo el continente, excepto con algunos países, ¿verdad?, que están empezando a ser un poco difícil, ¿verdad?, como Venezuela quizás hoy en día, ¿verdad?, que están siendo perseguidos, hermanos, pero también lo que es el Medio Oriente y hermanos que están siendo decapitados por el grupo islámico, ¿verdad?, el Estado Islámico y diferentes grupos terroristas por llevar la fe en Jesucristo, hermanos. Y nosotros acá que estamos por acá, ¿verdad?, deberíamos de orar por ellos, deberíamos de ayudarles a ellos, en lugar de hacer como estábamos leyendo, ¿cierto? Que bueno, si nos sentimos con el corazón que nos siente, pues no importa, ¿verdad? Pero no deberíamos de ser así, hermano. Aquellos que viven en países pacíficos fácilmente olvidan a quienes están alrededor del mundo que son perseguidos por el Evangelio. Perseguidos por el Evangelio. Hebreos 13:13. ¿Por qué debemos empatizar con los perseguidos?
Dice, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Porque somos el cuerpo de Cristo. Si un miembro se hiere, los demás sufren. ¿No nos dice Corintios lo mismo? La iglesia corintia no tenía ninguna sensibilidad en cuanto a eso, porque cada uno estaba buscando lo suyo propio en vez del bien de los demás. ¿Sí? No tenía nada de amor sufrido. Debemos de dolernos como si fuéramos nosotros los que estuviéramos perseguidos, de orar por ellos, de interceder como si fuéramos nosotros mismos los que estamos en dicha persecución. Como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo, podría ser traducido puesto que también vosotros mismos estáis en un cuerpo. En un cuerpo. El autor estaba probablemente diciendo, cuiden de aquellos que sufren, puesto que ustedes también poseen un cuerpo débil y mortal y querrían cuidado y preocupación especial bajo circunstancias similares, como lo leemos en Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. De la manera que damos refleja realmente, estamos poniendo la vista en el cielo o en la tierra, hermanos, ¿verdad? ¿Estamos siendo generosos o no lo estamos siendo? Aunque muchos intérpretes argumentan que el autor estaba diciendo, puesto que todos somos parte de un cuerpo, la iglesia, cuando uno se duele, todos nos dolemos. Eso, por supuesto, es también cierto. Romanos 12:14, por favor. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y 17:21. No paguéis a nadie mal por mal, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y 2 Tesalonicenses 1:6-10, por favor. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Daros reposo con nosotros, dice el apóstol. ¿A quién? A los que están atribulados. O sea que él tenía cuidado de aquellos que estaban atribulados, ¿verdad? Perseguidos. Hebreos 13:4, ya le corresponde al hermano siguiente, ¿no? ¿A quién es? A Brett. Muy bien. Vamos a orar entonces, hermanos. ¿Cómo está nuestro amor por el Señor? ¿Cierto? ¿Estamos realmente teniendo un amor fraternal? Un amor fraternal es aquel que refleja el amor del Padre. ¿Estamos reflejando el amor del Padre que está en los cielos hacia nuestros semejantes? Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por enseñarnos a través de las exhortaciones de la iglesia hebrea. Ayúdanos a no olvidarnos de la hospitalidad, del amor, de las buenas obras. Ayúdanos a orar por los perseguidos, Señor, como si nosotros estuviéramos perseguidos. Ayúdanos por aquellos que han sido maltratados, como si nosotros mismos estuviéramos en el cuerpo siendo maltratados. Ayúdanos a tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, quien intercedió por nosotros en la cruz, quien sufrió todos nuestros padecimientos, quien empatizó con nosotros, quien verdaderamente en su cuerpo llevó todas nuestras dificultades, todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos, Señor, para que nosotros podamos considerar a aquellos que están en necesidad dentro del cuerpo de Cristo.
Y nosotros podamos darle a ellos la hospitalidad que necesitan, las oraciones que también necesitan y el amor que tú puedes dar a través de nosotros hacia ellos, Señor. Padre, te pido que